irregulares, y que eso va en contra precisamente del avance del bachillerato que ellos vienen defendiendo. Y eso ya lo hemos planteado ante la Dirección General de Colegios de Bachilleres, y nos plantean, lo comento abiertamente por el conocimiento de los elementos que tengo, que no es decisión del Colegio de Bachilleres de Tabasco, es una especie que se denomina Centro de Educación Media Superior a Distancia, ENSAD, y que lo está autorizando directamente la Dirección General de Bachillerato de la Federación, con ese propósito, y que efectivamente va a afectar al otro plantel que está a menos de 1 kilómetro, aun cuando la demanda está cubierta. Y esto es lo que molesta a nuestros hermanos choles de la zona de Chivalito y de Melchor Ocampo, y por esa razón, el día de hoy, quiero manifestar en esta tribuna que coincidimos con el planteamiento del diputado Alterio, y que vamos a apretar, como lo están diciendo ellos también en su escrito, para que se respete la antigüedad que tiene el bachillerato intercultural de Melchor Ocampo, y que no se autorice por razones políticas o por razones de que están queriendo tener una plaza maestros que de manera irregular están tratando de afectar otro plantel. Podría parecer que estamos en contra del avance educativo, no es eso, es que no podemos hacer una competencia desleal donde no tendría sentido y afectaría a los verdaderos estudiantes y afectaría a los verdaderos gestores que aquí están presentes, y afectaría también a los maestros que sí tienen su plaza ya definida en esa zona. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Luis Felipe Madrigal Hernández hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, público en general y medios de comunicación. Yo quisiera preguntarle a todo el mundo aquí presente. Se ha hablado de que ya cambió los lineamientos del Fonden. ¿Ustedes saben algo de eso? ¿Saben cuáles son las nuevas reglas? Pues les voy a dar a conocer lo que en declaración de prensa hizo saber en relación a esto el secretario de Hacienda y Crédito Público y el de Gobernación. Fíjense y ustedes juzguen, no quiero influir en nada. Dice, básicamente hay que entender que la infraestructura pública se divide en dos. La infraestructura que es propiedad del gobierno federal y la infraestructura que es propiedad de los gobiernos estatales y municipales. O sea, la federal y la de los gobiernos estatales y de los municipios. Para la reconstrucción de la infraestructura que es propiedad del gobierno federal, el gobierno federal tiene a su disposición diversas herramientas. El Fondo de Desastres Naturales, que ha venido funcionando desde hace varios años y al cual se le han simplificado reglas de operación. Asimismo, el gobierno mexicano emitió ya hace 3 años un bono catastrófico. Este es un instrumento financiero que en caso de que suceda un evento, un desastre natural, un huracán o un sismo en particulares zonas del país, va a generar un flujo de recursos positivos para México. Y tenemos también el esquema de aseguramiento en el caso Fonden. Todo eso lo tiene el gobierno federal para sus obras.
DEN es un fondo de reconstrucción que todos conocemos, que no únicamente utiliza recursos para la reconstrucción, sino que también utiliza recursos para la prevención y para la atención de la emergencia. Es decir, con recursos del FONDEN se equipan albergues, se compra comida, se compra agua, se ayuda a la familia durante la emergencia, también se utiliza para la reconstrucción inmediata, desasolve de ríos, limpieza de calles, limpieza de plazas, limpieza de escuelas, y también se utiliza en la reconstrucción a largo plazo. Esto es lo que se utiliza para la reconstrucción de la infraestructura federal. En términos del bono catastrófico, este bono, en caso de que ocurra un sismo de más de 7.9 grados en la escala de Richter en la zona costera del Pacífico de México y afecte alguna zona poblada de nuestro país, se genera un flujo positivo de hasta 140 millones de dólares. Y en el caso de los huracanes, cualquier huracán de categoría 4 o 5 que afecte Baja California Sur, que afecte Yucatán o que afecte la costa del Pacífico, también genera un flujo positivo de 50 millones de dólares en cada uno de estos eventos. Evidentemente no permitiría la reconstrucción completa de los daños, pero ciertamente ayuda a tener estos esquemas financieros. Adicionalmente al FONDEN y a este bono catastrófico que estamos revisando de manera continua, también estamos buscando esquemas de aseguramiento para la infraestructura del gobierno federal. Actualmente ya está completamente asegurada la infraestructura de las escuelas del gobierno federal y estamos avanzando también en el aseguramiento de las carreteras correspondientes. Además, estamos también a punto de terminar la contratación de un esquema de aseguramiento donde, en caso de que ocurra un evento que represente una pérdida catastrófica por más de un determinado monto, el seguro enfrentaría y compartiría esa pérdida con el gobierno federal. Estamos viendo claramente que todo va relacionado con la obra del gobierno federal. ¿Queda claro? ¿Cómo estamos planeando que pudiera funcionar la reconstrucción de la infraestructura estatal y municipal? En la infraestructura estatal y municipal, que es propiedad de los gobiernos estatales y municipales, el gobierno federal asumiría solidariamente la mitad del monto a reconstruir en cada uno de los estados. La mitad. O sea, es lo mismo, porque antes obligaban al gobierno de los estados y de los municipios a aportar la mitad. Y si no, no empezaban las obras. Ahorita cambió un poco, pero ya van a ver cómo, si es justo o no, lo que se le pide a los estados y municipios, dentro de ese nuevo esquema que todos pensamos que ya se había salvado los estados y municipios. Dice que el gobierno federal asumiría solidariamente la mitad de la reconstrucción completa de cada una de estas obras. La otra mitad, la parte correspondiente que tendrían que reconstruir los gobiernos estatales y municipales, y es ahí uno de los grandes avances y mejoras de toda esta estrategia que fue posible discutir en la discusión del paquete económico de hace apenas unos días. Ahí lo que se pudo idear es un esquema muy novedoso en el cual el gobierno federal pone a disposición de los gobiernos estatales un fondo para la reconstrucción. Los gobiernos estatales pueden retirar recursos contra ese fondo, que es una especie de fondo a fondo perdido. Los gobiernos de los estados no tienen que reponer esos recursos que están utilizando para la reconstrucción. Lo único que tienen que reponer son los intereses que estos recursos generarían en el momento en que los retiren a un plazo de 20 años. Es decir,
no reponen el capital, lo único que estarían reponiendo son los intereses que esto generaría. Imagínense ustedes, yo les doy un carro, y se lo comentaba yo a los compañeros del PAN hace rato, un carro, y les digo, no van a pagar nada, solamente los intereses a 20 años. ¿Cuánto te va a costar ese carro? ¿Cuánto creen ustedes que pueda ser el interés anual que pueda cobrar el gobierno federal, aún suponiendo que sea el mínimo, el 5% anual, el 8% anual? Si es el 8 a 20 años, es el 160% del capital que vas a utilizar de allí. O sea, yo les pregunto, ¿es justo que los estados y los municipios, y además la otra opción que le ponen para los municipios y los estados es que Banobra le haga préstamo para que empiecen inmediatamente a construir? ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado Madrigal. Por rectificación de hechos, el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez, hasta por 5 minutos. El que se quiera ir se puede ir. Gracias, diputada presidenta. Hago uso nuevamente de esta tribuna para decirle al diputado Felipe Madrigal Hernández, qué bueno que toca el tema del Fonden, y preguntarle cuánto aprobaron para el próximo año este Congreso para tener etiquetado un recurso, porque año con año ya venimos sufriendo este problema. Claro, ni Dios lo quiera, ojalá y no nos vayamos a inundar, pero en el 2007, año con año, hemos tenido el problema. Y decirle, de los 31,000 millones de pesos que acaban de aprobar, ¿cuántos se aprobó para tener ahí etiquetado ese recurso? Porque luego andamos llorando que no hay dinero para hacerle frente a los problemas. Entonces sería bueno que hace rato hubieses defendido el proyecto, el tema sobre todo, para etiquetar un presupuesto del parte del Estado de 31,000 millones de pesos para hacerle frente. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Por alusiones personales, el diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, hasta por 5 minutos. Diputado Alterio, hay que preguntarle a los compañeros indígenas si es del PAN o del PRD del señor, porque parece que le tocan al PAN y brinca, No, diputado, quiero recordarte que gracias a los diputados del PRI y PBEN, que somos la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se aprobó un fondo de 57,000 millones de pesos para de la reconstrucción. Sin embargo, fíjense lo que acabamos de leer ahorita, que ni ellos saben en este momento cuáles van a ser las reglas de operación. Y te están dando a conocer una cosa que definitivamente, en vez de ayudar, perjudica, Porque a mí me gustaría conocer la opinión de la diputada Marcela, que ella sí sabe algo de mucho, diría yo, de cuestión en la economía, que nos aclare cómo está esto. Y por lo tanto, si el gobierno federal con 57,000 millones de pesos determinados no ha podido ponerle las reglas de operación, y aquí están exigiendo que nosotros, que el gobierno del Estado, con todas las limitaciones que tiene, forme un fondo estatal de contingencia que todavía no sabemos ni cómo va a quedar aquel fondo federal. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Por rectificación de hechos, el diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Nada más para responderle al diputado Luis Felipe, soy de la fracción parlamentaria del PRD, pero más que eso, represento los verdaderos intereses de Tabasco, ¿sí? Y la otra parte es que la ley estatal está la normatividad en la cual el Congreso del Estado debe de tener previsiones para cualquier emergencia, y en este caso pues se los pasaron por donde no les da el sol. Independientemente de que la regla, la normatividad del programa federal, pero los recursos de ahí están. Se aprobaron hace rato, lo comentaba el diputado Luis Felipe, más de 30,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados Federal,
le pregunto, ¿este Congreso cuánto aprobó para la misma razón, para un fondo de desastre a futuro, el presupuesto? Gracias, diputada presidenta. Al haberse desahogado la lista de los oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. ¿Traen prisa o qué? Siendo las 16:20 del día 12 de diciembre del año 2010, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará a las 11 horas del día 13 de diciembre del presente año en este mismo recinto legislativo. 11 horas. 11 horas del día 13 de diciembre en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente.